Y bueno, y a partir de ahí me convocaron al poquito tiempo, junio, julio, para periodistas y empezó al aire en septiembre. O sea que el mismo año donde se levantó tarde o Todo el temprano, mismo año, todo. yo empecé el año de la pandemia. Increíble. O sea, cuando levantaron tarde o temprano dije, bueno, voy a estar por primera vez en mi vida Me acuerdo, desocupada. Porque vos cada vez que charlamos al aire, después, o sea, te pasa, todo el mundo habla de vos. ¿Sí, no? ¿Qué laburo me vas a conseguir esta vez? No sé. Pero igual el copiloto de lujo, lo que pasó con todo eso de la marihuana y todo eso, el copiloto de lujo lo editó Bruno. ¿Fue Bruno? Fue Bruno el que editó eso, sí. Quería, fue Bruno el que editó. Hace 4 años. Hace 4 años. Un fumón con pinche quería Bruno. Eso es lo que le pasó. El culpable es Bruno. Yo dije, vos, la vamos a exponer con eso. Vamos a meterle, me dijo Bruno, vamos a meterle y vamos a poner. No, mentira. No, yo, de verdad, Bruno está tranquilo, me puede mirar a los ojos porque... Me encanta. Me encanta cómo se pone mal. Me encanta. Él se pone mal, pero yo hace unos cuantos años de esta parte yo realmente es como... Me pasa que el que no le guste algo de lo que yo soy, a mí no me va a condicionar a decir que soy otra cosa, porque en realidad obviamente que siempre hay gente que te va a elegir, pero yo prefiero que me elijan por lo que soy. Exacto. Con las prácticas que tengo, con mi ideología, con todo el paquete, que estar disimulando facetas de mi persona para que otro me elija, no para nada. No, lo que te decía, lo que te quería llegar al punto es que cuando hablamos en la radio, tuviste invitada, me acuerdo que vos tuvo mucha repercusión cuando dijiste con nosotros que te habías mudado de un apartamento más chico para abaratar gastos porque no te daba la plata. Fue así. ¿Te acordás? Porque yo cuando tuvo mucha repercusión eso. Sí, porque la gente no suele hablar de lo económico. También, ¿no? Hay como una careteada con eso. Exacto. ¿no? Que siempre te tiene que dar y siempre. Y siempre subiendo las fotos a las redes sociales diciendo acá estoy bien, todo bien, y no. Sí, y a veces no. Yo, aparte coincidió con mi momento de vida que me había separado hacía unos años, entonces también eso implicó una mudanza, una reorganización de vida. Pandemia ahora. Y perdí mi principal ingreso, que era el de Canal 12, y bueno, estaba alquilando y realmente me di cuenta que en la coyuntura no tenía perspectivas de conseguir trabajo. Entonces lo primero que hice fue dejar el alquiler y me iba a un apartamentito que me prestó un amigo más chico que le pagaba los gastos comunes y para mí era más viable. Bien. Y bueno, y lo dije en su momento. Por suerte, porque me llamaron rápido para trabajar. Dijeron, y ahí te fuiste de vuelta. Esta muchacha necesita trabajo. Y ahí te fuiste de vuelta. Te alquilaste otra cosa de vuelta más grande. No, mamá, dicen. Yo no lo dije por eso, lo dije lo tengo claro. Por ser honesta. Lo tengo claro, sí. Pero no era para conseguir. Es más, me parecía impensable en aquel momento que alguien me llamara a ofrecerme trabajo. Era impensable. ¿Y cómo llegó esa? O sea, claro, ¿cómo llegó? ¿Quién te llamó para entrar en Canal 5? Me llamó Carlos Muñoz. Carlos Muñoz había sido además productor de Esta Boca es Mía, o sea, él estaba muy cercano al 12, él había visto mi trabajo en Desayunos Informales, mi trabajo en Tarde o Temprano, en Telemundo, en todos lados, y bueno, me convocó. Y Gerardo Sotelo, si nunca habíamos trabajado juntos, también había visto mi trabajo en canales, y bueno, y se habló de mi nombre y me llamaron para integrarme a periodistas. Para mí fue una bendición. Zaposás, Traverso, estaba Lesa y alguien me está faltando. No. Bueno, al principio estaba Eugenia Rodríguez, que es compañera de Canal 5 Noticias, que tuvo un tiempito y enseguida ella salió de ahí. ¿Y después por qué? Porque ahora está Magdalena Prado. ¿Por qué no está más? Y antes estuvo Camila Pires. Camila Pires, de verdad. Hacía algunos informes también, ¿no? Ella. Sí, hubo como un desfile femenino por ahí. No lo sé. ¿Y vos por qué te fuiste? ¿Por qué te quedaste solamente con el informativo al mediodía? Yo me fui de periodistas porque había un tema, como te digo, seguía con la radio también y un tema de horarios, pero la verdad, para también volver a esta oda de honestidad, por lo menos que intento tener, no encontré mi lugar. ¿No encontraste tu lugar en periodista? No logré, creo que fue un tema mío, ¿no? Yo creo que todo lo que nos pasa es de parte de uno, así que ya, no. Tendemos siempre a echarle la culpa a los demás, siempre, ¿no? Tendemos a apuntar a los demás. Yo creo que en ese periodístico yo no hallé el tipo de periodismo que yo quería hacer. ¿Y por dónde querías ir? ¿O no fuiste escuchada? ¿Cómo fue el tema? No sé, me pareció quizá que la parte ya más social, que es lo que a mí casi siempre más me interesa. No lo sé, viste que hay cosas que son como internas y es muy difícil poder explicitarlo. Entonces, no es que yo me quiera medir para quedar ni bien ni mal, no para nada. Es simplemente que no encontré que yo podía volcar lo que yo quería hacer en televisión. Ojo que también coincide esto quizá con un momento de vida, ¿no? Uno cuando pasa al lado B de la vida después de los 40. No, vamos a hablar de viajes y todo eso, vamos a hablar.
Pasa que se plantea mucho qué es lo que quiere, por lo menos yo, ¿no? Ya no es tanto para dónde me invitan a trabajar o qué, sino qué es lo que yo quiero volcar, qué es lo que yo quiero transmitir, qué tipo de contenido me interesa a mí ser parte como emisor. ¿Y no te atraía, por ejemplo, tener a un candidato a presidente? Porque fue la calle Pou, fueron muchos políticos a la mesa y se han dado debates, pues yo lo he visto, se han dado hasta debates con Graciela Bianchi, todo muy interesante, muy rico. Sí, ¿No sí. te llamaba la atención participar de ese tipo de entrevistas? Sí, claro, que llamarme la atención me llamaba, pero no se daba la dinámica de la forma que yo sentía que podía disfrutar de ese ejercicio periodístico. Entonces no encontré una dinámica en la que yo me sintiera como que aportaba lo que yo quería aportar. Quizá es muy vago lo que estoy diciendo, pero como te digo, no es que esté intentando disimular algo. También fue un momento muy delicado en el que empezó Periodistas, ¿no? Septiembre del 2020, pandemia, claro. Plena pandemia. Entonces yo fui una de las personas que como individuo estuve muy en contra del manejo mediático de la pandemia. Ajá. En sí, me parece que se perdieron voces. Me parece que no se hizo una cobertura periodística con los paradigmas del periodismo con los que yo me crié, estudié y de los que sigo convencida. O sea, para mí, ¿quién determina? ¿Quién tiene la razón? ¿Quién dice un bolazo? ¿Qué quiero seguir? No es el periodista, tiene que ser quien lo escucha. Quien lo mira. Y a mí me parece que en el momento de la pandemia, que no pasó solo en Uruguay, pasó a nivel del mundo, exacto, se callaron muchas voces. Y yo eso lo planteé. Muchas veces. Vos me estás hablando de que se callaron algunas voces, y no solamente en Canal 5, en muchos medios, la gente que no estaba afín de la inoculación. De la inoculación, del quédate en casa, de un montón de cosas. Pasaron, recordemos, ¿no? Porque capaz que claro, porque ahora pasaron 4 años. Recordemos, ¿no?, que sacaron a un surfista del medio del agua, digo. ¿Se acuerdan, no? De ese tipo de... No me acuerdo, de eso no me acuerdo, te juro que no me acuerdo. ¿No se acuerdan? Yo no me acuerdo. Bueno, ¿Vos te acordás, Bruno? No, yo sacaron un surfista al medio de la playa porque en un momento se entró como una especie de psicosis. Coincidió mucho con una opción mía de camino de introspección y espiritual muy fuerte en mi vida, y justo coincidió esta situación global. Y yo, como periodista, considero que uno tiene que dar un paso para afuera, observar la realidad y tratar de cubrir todos los ángulos de esa realidad. Y para mí, todos nos metimos... No sé, yo me sentía como un periodista alemán en la época del nazismo. Tranqui, bien. O sea, que no se le dio, o sea, no solamente en Canal 5 o en Periodistas o en Canal 5 Noticias, sino que a nivel de medios, sobre todo en Uruguay, vamos a hablar de Uruguay, no se le dio la voz a aquellos que estaban en contra de lo que era el COVID y demás. No en contra, yo no estaba en contra. Yo nunca participé. Yo no digo de vos, yo no sí, estoy diciendo de vos, yo estoy diciendo que vos, lo que estás diciendo, que no se le dio la voz necesaria a los que se estaban manifestando en contra. No se cuestionó la casta periodística, no cuestionó absolutamente nada de lo que había que decir, de lo que había que informar, de lo que... No, muchos periodistas decían que no había que darle voz y no había que entrevistar a gente de los medios o políticos que estaban en contra de lo que era todo el tema de la pandemia. Lo han dicho al aire, en radios y televisión. Eso lo padecí. A mí me mandaron una cámara de gas. O sea, en el momento hubo muchísima ¿Al aire? presión. No al aire. ¿No me vas a decir pero quién? No te voy a decir quién. Por lo menos no al aire, pero bien. Sí. O sea... ¿Te mandaron una cámara de gas por qué? Por decidir no vacunarme. O sea, las libertades individuales y las libertades de expresión y la libertad de y yo realmente siento que uno tiene un compromiso social cuando es periodista y cuando la gente le paga por hacer ese trabajo. Entonces, en su momento fue una decepción muy grande con respecto a la cobertura de todos lados. También fue una crisis individual, por eso te digo, no quiero apuntar hacia afuera. Yo no encontré en ese momento lo que yo quería volcar estando en una pantalla. Y para ir a una pantalla, volcar lo que me están determinando que tengo que hacer y decir, no por censura política en este caso, para nada, por cómo fue la situación de la pandemia, no hallé mi lugar. Vos dijiste recién que no fue al aire, ¿no? Que no fue al aire lo que pasó, pero sí vimos al aire, y justo hace poquitos días lo sacó al aire Gustavo Salle de Patricia Madrid, lo mismo que me acaba de decir, por eso me deja sorprendido, que lo mandó a los que no se habían vacunado una camarita de gas, ¿no? Fue Patricia Madrid en polémica en el bar, y Salle lo sacó a la luz al otro día cuando yo saqué una noticia de ella, una editorial de ella, ¿no? ¿Cómo ves eso, que eso sí pasó al aire? Y bueno, lo que pasa es que yo lo viví como, o sea,
No Vos lo me viste importa fuera si del aire. fue al aire o pero, fuera del aire. Pero yo te estoy trayendo un tema al aire. Bueno, pero es casi lo mismo que estoy planteando. No hubo un ejercicio periodístico serio durante la pandemia en ningún lugar. Yo no lo vi en ningún lado. Un ejercicio periodístico de verdad. No lo vi, me parece que no aprendimos nada del pasado cuando la voz oficial come todo, más allá de que tenga razón, ¿eh? Ojo, No importa, totalmente de acuerdo. La voz oficial puede Totalmente ser de la acuerdo. correcta, la que respalda la ciencia, pero para mí la función del periodista no es repetir la voz oficial. Yo no considero que el periodismo sea eso. Entonces, me pareció que no se hizo un buen ejercicio del periodismo ni del pensamiento crítico. Creo que la humanidad pasó con deficiente la pandemia porque tuvimos un ataque de pánico y la gente te decía, no, ¿cómo no te vas a vacunar? Se están muriendo niños. Perdón, hoy se están muriendo niños por hambre en muchos lugares del mundo y nadie se rasga las vestiduras, para nada. ¿Por qué en ese momento sí? Yo tenía que sentirme una asesina si optaba por una cuestión o por otra, cuando en realidad tenemos los recursos materiales suficientes para que nadie en este planeta se muera de hambre y no lo hacemos por un tema de organización social. ¿Por qué en ese momento cobró tanta preponderancia la muerte? ¿Por qué no encerramos a los que realmente estaban débiles y salimos a batallar este nuevo bichito, quienes éramos más jóvenes y más, a ver qué pasaba? Es el miedo a la muerte que es subyacente a todo, ¿no? El ser humano con el miedo a la muerte es capaz de cualquier cosa. Bueno, yo trabajo en mi persona para adentro, fuerte, como para que el miedo a la muerte no me haga hacer cualquier barbaridad y mucho menos en un micrófono o adelante de una cámara. Y para cerrar este tema de pandemia, ¿crees que eso nos unió como sociedad en el mundo o resaltó el individualismo a flor de piel de cada uno de nosotros? Resaltó el individualismo, por eso te digo que para mí la pandemia, la humanidad la reprobó con regular deficiente. Si era una manera, o sea, nosotros dábamos las noticias de que la Organización Mundial de la Salud iba a ver para que a todos se les distribuyera vacunas equitativamente y hubo países de África que recibieron 27 vacunas. 27 vacunas. Y el 1% de la población mundial más rica se enriqueció y todo el resto del 99%. Entonces, ¿quién hoy por hoy pasando el tamiz va a decir que todo eso no se transformó en un negocio? El negocio del miedo humano está instalado y yo como periodista no quiero participar. Bien. Ni ahora, ni antes, ni después. Bien. Love the chase and the hunt, and I set the pace when I'm running. I always take what I want and I always give it 100. Don't need a bank, no I'm funded. Play the game like it's nothing. I'm always thankful for something.